la licenciada Laura Costa, abogada, está con nosotros. Específicamente vamos a hablar en la condición de abogada de la empresa Hilary Mayol en el caso de Costa Dorada en Baní. Entonces, Laura, antes de que nos adentremos a hablar de ese caso, ¿algún comentario sobre la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, sobre todo específicamente de su grupo de prisiones arbitrarias sobre el caso Jean Alain? Para comentar eso tendría que tenerla en la mano y leerla. Si tú me lo hubieras mandado, te hubiera dicho que yo opino. Pero opinar porque alguien dio una rueda de prensa y dijo, generalmente lo mejor es ver el documento, leerlo completo y entenderlo para saber cuáles fueron las condiciones y qué organismo de la ONU emitió ese documento. Pero no te puedo dar una opinión si no lo he leído, ¿no? ¿Cómo no? Que después dicen que yo hablo disparate. ¿Cómo no? Tú sabes que me caracterizo por tener papeles primero y hablar después. ¿Cómo no? ¿Cómo Y no? nosotros los periodistas por preguntar siempre. Exacto. Pero si yo lo leo y vuelvo, yo vengo y te digo. Cuenta con eso. Bueno, pues Laura, sobre el caso de Costa Dorada, por aquí estuvo el abogado de la otra parte. Él vino sobre todo interesado en algunas alusiones que hizo Pedro, no sobre el caso, sino sobre él, porque realmente él no habló sobre el caso. Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que plantean ustedes. Bueno, mira, tú sabes que normalmente yo no vengo a ningún medio por un caso de interés privado, porque los casos de interés privado se dilucidan en los tribunales de la República. Ahora bien, cuando un caso de interés privado adquiere interés público, por las consecuencias que eso pueda tener para la sociedad en general, entonces ahí es que es importante participarle a la opinión pública qué es lo que ocurre con este caso. Aquí se ha hablado durante toda la historia de la República de la mora judicial y de qué significa eso para los justiciables y para los usuarios del sistema de justicia. Y este caso es un ejemplo de cómo la mora judicial ha afectado los intereses de unas familias. Pero también este caso es un ejemplo de la afectación, de la ausencia de seguridad jurídica. Y te explico por qué. Una familia, la familia Mayol y las familias Serrano, adquieren unos terrenos en Baní, 6.3 millones de metros cuadrados. En Baní, en el año 67. Compran esos terrenos. El ascendente de la familia Mayol compra esos terrenos con la idea de algún día, visionario al fin, por eso es que a esos empresarios le va bien, pues son visionarios, y compran esos terrenos y lo ponen a nombre de una compañía tenedora de inmuebles que es Costa Dorada. Y pasan los años y un día deciden esas familias hacer un proyecto ahí. Y cuando van a transformar su compañía en el registro mercantil, se encuentran que la compañía está a nombre de otra persona. Ay, padre. ¿Cuántos años después? ¿Cuántos años después? En el 2013, esa persona depositaron. Y por lo tanto la propiedad. Te lo sé, porque la compañía no vale nada sin el inmueble. No, pero Laura, espérate, que esto parece sacado de una chistera. Pero querido, sí. ¿Te parece raro eso? Sí, lo más raro, lindo es que el dueño de esa compañía que aparecía era un muerto. Okay. Aquí está el acta de función, porque como dicen que uno fabula, aunque Edgar Allan Poe era fabulista, que yo sepa. Pero como dicen que uno fabula, yo traje el acta de función. Sí. Para que ustedes la vieran, porque a mí me gusta. Todo eso se los regalo a ustedes. Mira. Pero el muerto constituyó la compañía antes de morirse, yo me supongo. No, el muerto le vendió las acciones a los imputados de este proceso. Pero ya estaba muerto o antes de morir. Miren, aquí dice, murió el día 2 de febrero del 2010. Okay. Venta del señor Luis Américo Minervino. Le vende a Global Multibusiness Corporation
representada por el doctor Rafael Elena Regalado, le vende las acciones, 500 acciones. Sí. ¿En qué fecha? En el 20 de febrero del 20mente. No, 4 años después de morir. 4 años y 18 días después de morir. Después y le vende, Oye, morido, muerto y matado. Sabemos que se puede negociar desde allá. Oye, eso, mire, maestro, uno que tiene preocupaciones así, desde allá usted puede resolver cualquier cosa. Cuando a ustedes le digan que después de la muerte no hay nada, Luis Minervino le vendió a Elena Regalado. Bueno. Y le vendió a Ilek Paloma Soto Garavito. ¿También? 100 acciones. Sí, le vendió 100. En el día 20 de febrero del 2014 también. ¡Wow! Pero ese señor Minervino no era accionista de esa compañía. Para hacerlo accionista, ese señor, se inventaron un montón de asambleas. Hay que canonizarlo. Desde el año 77 hasta el año 2013. Entonces, mira, yo traje una asamblea de verdad de Costa Dorada, de la constitución de la compañía, que se escribía en el 76. ¿Había computadora? No, ¿verdad? Claro que no. Esa es la asamblea de la compañía en el 76, hecha en maquinilla de escribir, donde yo aprendí a escribir. Exacto. Y ahí sacó la cédula de paso. Estas son las asambleas depositadas por ellos. ¿De qué año? En el registro mercantil todas las depositaron en el 2013, del 76 en computadora. Oh, qué lindo. Del 77, todita iguales además. O sea, supuestamente del 77 al 2013 todas las asambleas son igualitas y están escritas en computadora. La misma. Lo mismo, nada más le cambian la fecha. Y los nombres de la gente, porque ellos pusieron a gente a vender, pero ellos pusieron a vender otro muerto. Hay otro muerto que está vendiendo. Aquí está el poder que le da Minervino en el 2012, 2 años después de muerto, a la persona que deposita en el registro mercantil, que era una de las imputadas y fue excluida del proceso, a pesar de diciendo el juez que ella no firmó nada con el muerto, pero aquí está la firma con el muerto. ¿Y por qué la excluyeron? ¿Cuál fue? Bueno, yo no sé, María Elena, porque jurídicamente no debía. Hay que preguntarle al juez, ¿verdad? Habría que preguntarle, pero la Corte de Apelación se ocuparía de eso si la dejaran. Ok. Porque ahí es donde el primer problema es que cómo es posible que una familia tiene unos terrenos. Imagínate tú, Julio, fajado trabajando, unos chelitos, María Elena, déjame yo comprar este solar para cuando yo tenga dinero construir ahí. Y tú lo compras, lo pones a nombre de una compañía para hacer un negocio. Un día, porque tú no tienes cuarto, son unos ahorros, tú lo compraste en tierra. Y tú te vas. Tú no estás atento a esa tierra, tú le pones una cerquita y tú dices, bueno, esa tierra yo la tengo ahí para cuando yo tenga dinero. Y 10 años después tú tienes dinero y te encuentras que Pedro y Eury son los dueños de tu tierra y de tu terreno y de tu compañía. Y cuando tú vas, están depositadas todas las asambleas firmadas por muerto. Eso es lo que ha pasado aquí. Entonces, ese es un ejemplo, pero eso se lo hicieron además a 2 familias de este país que tienen empresas, que son conocidas. Cuando tú haces una cosa así, a una... ¿Qué nos espera a nosotros los mortales? Laura, pero ¿por qué está entonces en la Corte de Apelación? Bueno, porque... ¿Ellos tuvieron ganancia? No, ellos están en juicio de fondo, pero sin nosotros. Ah, ok. Porque hay cosas y hay cosas. ¿Cómo sin nosotros? Yo te voy a explicar. Explique. Porque es bonito eso. Vamos a ver. Uno presenta una querella, el Ministerio Público tarda un tiempazo en presentar acusación, finalmente presenta acusación, porque tú no puedes hacer de otra. Claro. Hay firma de muerto. Saca a alguna gente que tenían que estar y deja a Rafael Elena Regalado, a Judith Aguas Vivas, la de la firma del poder, a Ilek Soto Garavito, que es la que compra las acciones al muerto. Lo ponen a ellos 3 y a la compañía Global Multivision. Y aquí hago un paréntesis, porque a ustedes les suena ese Global Multivision, porque ese es uno de los reclamantes de Bahía de las Águilas. Yo no le conté toda esa vaina aquí. Y se pusieron de lambones con el abogado ayer. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ellos no me pusieron de... No, Pedro, retira esa vaina. No, retíralo, porque eso no es verdad. Retíralo. Nadie tuvo aquí de lambón y él no habló del caso. Él no habló del caso. Y él no habló del caso. Él vino a desmentir todo lo que yo había dicho de ese caso. No, él habló del correo. Él puede venir a expresar su opinión como vino del caso y vino con una réplica y se le respeta. Pero aquí nadie tuvo de lambón. Lambón no, retira. Yo lo vi eso. Yo lo vi.
Yo lo vi, eso no es verdad. Y además es tampoco así que yo estoy aquí corroborando todo lo que tú has dicho. No, tú sí. Con papel, pero te lo estoy diciendo, porque si tus compañeros no estuvieran escuchando hoy todo lo que yo estoy diciendo. No, es que yo nunca, yo tengo 19 años en los medios de comunicación. Podré haber cometido algún yerro menor, pero todas las informaciones que yo sirvo, sea acusando con la energía que me caracteriza, es fruto de investigación y de verdades que son irrefutables. Laura, yo no hablo disparate. ¿A qué nivel está este proceso? Porque uno escucha todas estas barbaridades y uno dice, bueno, esto se tiene que resolver de inmediato. ¿A qué nivel está y qué tiempo puede tomar un proceso como esto? Ya que tú hablabas en principio de la importancia de mora judicial y la falta de seguridad jurídica. Bueno, este caso pasó por audiencia preliminar. El juez decidió que aunque nosotros, cuando digo nosotros, son mis clientes, las compañías Mayol y compañía, Ocra Company, Lari Mayol, eran los accionistas verdaderos, así mismo dice la sentencia. Los verdaderos accionistas de Costa Dorada son Hilary Mayol, Mayol y compañía, Ocra Company, Grand Case. Sin embargo, quien debió querellarse fue Costa Dorada, la compañía Costa Dorada. Y yo te pregunto, si a ti te roban un carro y la matrícula está a nombre tuyo, ¿quién se querella por el robo del carro? ¿El carro o tú? Tú. Ah, pues el juez dijo que el carro. Que era la compañía. Ah, pero la compañía está usurpada. Sí. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí? Tú tienes que venir como querellante, ya como una compañía que ya no es tuya porque te la cogieron. Claro. Eso no tiene sentido, pero eso es un absurdo total. Pero hizo eso. Pero les un error o bueno, intención. No sé, pero sacar a los querellantes, a las víctimas de un proceso, para dejarlo correr solo, comiendo con su dama a los imputados, está un poco fuerte. Entonces, nosotros recurrimos en apelación por dos razones. Primero, recurrimos en apelación el auto de no al lugar a favor de Judith Aguas Vivas, a quien se dijo que no había firmado con el muerto y la prueba estaba ahí. Sí. Y que además había prescrito porque supuestamente eso se hizo en el año 2014 y nosotros debíamos saber algo que estaba oculto. Cuando la Suprema ha dicho 1000 veces que para que empiece a correr ese plazo de prescripción tiene que haberse enterado la víctima. Y recurrimos al auto de no al lugar, que dijo el abogado aquí cuando vino, que fue lo único jurídico que dijo, que el auto de no al lugar no se recurre y que el código así lo dice. Y es cierto que el código dice que el auto de no al lugar no se recurre, pero como todo en derecho hay excepciones. Claro. Y tanto la Suprema Corte de Justicia ha dicho en reiteradas ocasiones que en caso de violación de derecho fundamental, en este caso el derecho de la víctima a ser resarcido por el daño, que es un derecho constitucionalmente consagrado, y que lo sacaron del proceso, procede el recurso de apelación contra el auto no al lugar. Entonces el proceso se bifurcó, se fue al juicio de fondo sin las víctimas y se fue a la Corte de Apelación con nosotros. Para nosotros poder entrar en el juicio de fondo tiene que fallar la Corte de Apelación. ¿Qué han hecho? Han recusado a los jueces de la Corte de Apelación. A las 3 salas. Primero recusaron solamente a la primera sala, a los 5 jueces, porque si hubieran recusado a los 3 que estaban en la audiencia, quedaban 2 y venía otro de afuera y se conocía. Entonces, para que no se conociera, los recusaron a los 5 y los recusaron ante el Pleno de la Suprema, que no es el procedimiento, porque si hay 16 jueces en la Corte, la recusación la conocen los demás jueces con el presidente. Exacto. Al ver eso, la Suprema dice, no nos corresponde a nosotros la Suprema Corte de Justicia, pero lo dice 2 meses después, cuando la ley dice que son 3 días. Yo estoy de acuerdo con que aquí los legisladores ponen plazo y no piensan en la gente que lo va a cumplir los plazos. Y el legislador puso que las recusaciones se reconocen en 3 días, pero resulta que desde el punto de vista práctico en 3 días no es posible, pero 2 meses tampoco. Entonces aquí la mora judicial ha provocado que el juicio de fondo se pueda conocer en algún momento sin que las víctimas estén presentes y que cuando la Corte falle finalmente, las víctimas se queden sin juicio a dónde ir. Entonces se le estaría, desde el punto de vista práctico, gracias a la mora judicial, despojando de su derecho a ser resarcido y a que los imputados reciban una sanción. Cuando la Corte dijo que era incompetente, la Suprema lo mandó de nuevo a la Corte de Apelación. ¿Y qué hicieron los imputados?
reintrodujeron una recusación ya no contra los jueces de la sala, sino contra los 16 jueces para que no se pueda conocer la recusación antes del juicio de fondo, que es el 28 de noviembre. ¿Y entonces quién ellos pretenden que conozca eso si los recusaron? La Suprema Corte, ahora otra vez. Que yo le digo Supremo Limbo de Justicia. Porque cuando te cae una cosa en la Suprema, tú puedes ir a pie a la Basílica de Higüey, ida y vuelta, y no van a haber fallado, de rodilla con vidrio, y no van a haber fallado, porque ahí duerme un sueño eterno en la Suprema Corte. Entonces eso no es posible, y eso tiene que parar, y pasa en todos los casos. Ante todas esas falsificaciones, porque ahí hay delitos graves de falsificación. Entonces, si esto se legitima, no compren tierra en este país. No. Si esto se legitima, aquí no se puede comprar tierra en la República Dominicana, ni que constituir compañía y dejarla sola. A usted tomar la justicia. Hay una. No, eso yo nunca voy a estar de acuerdo. Bueno. Ahí no estoy de acuerdo. Eso me recuerda bueno, sí. Habría que cambiar el concepto de muerto también a partir de ese. Sí, no, ya. Muerto, matado. Bien muerto. Estamos suficientemente edificados. Ese no está bien muerto porque ese firmaba papeles. Inversiones extranjeras sin seguridad jurídica en cuesta arriba. Pero dime tú, si a mí un inversionista extranjero me llama como abogado y me dice, mire, yo voy a comprar una tierrita en Baní, pero ahora mismo no la voy a desarrollar y yo vivo en China, ¿usted qué me recomienda? Que se vaya para otro sitio a comprar tierra, porque así no se puede. Entonces, mira, lo más grande de este caso, para mí como abogada, es que la justicia sea cómplice de la chicana porque no falla a tiempo. Y tienen que entender los jueces de la Suprema Corte de Justicia que aquí un juececito, y lo voy a poner en diminutivo aunque son los más grandes, los jueces de primer grado, tú has visto que a las 3 de la mañana te están fallando ahí mimito un fondo de un caso complejísimo. ¿Y por qué que la Suprema tú vas, oye las conclusiones de un lado, oye las conclusiones del otro, se difiere el fallo? Tardan primero como 6 meses para fijarte una audiencia. Cuando finalmente te la fijan en la Suprema, tú vas ahí a leer conclusiones, porque ahí no se discute en la Suprema. Y entonces tú vas a leer conclusiones y ellos dicen que se difiere el fallo y tú puedes esperar meses y no te fallan. Entonces le están dando el mal ejemplo a los jueces de primer grado. Y además está la justicia tardía, justicia denegada. Cuando no se falla a tiempo, a favor o en contra, amigo, porque yo no le estoy pidiendo a los jueces que me fallen a favor, es que decidan, que terminen de decidir, que asuman su responsabilidad, porque si no asumen su responsabilidad, son cómplices. Bien, pues muchas gracias a Laura Acosta.